en el segundo encuentro sincrónico del 25 de abril. Y tenemos por delante la semana 2, que vi que estuvieron trabajando, estuve escuchando los audios, también estuve leyendo los trabajos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a centrarnos en la parte más teórica de la semana y toda la cuestión de los audios, y respecto de la escritura, porque quizás no lleguemos con eso, y yo tengo que todavía terminar de leer algunos trabajos, vamos a relacionarlo con la semana 3, que todavía no la tienen visible, para, para conectar directamente todo lo que tenga que ver con cuestiones de escritura con la semana 3, que se va a tratar un poco sobre eso, sobre la cuestión de la planificación de la escritura y las cuestiones que está bueno tener en cuenta a la hora de escribir. Muchos de ustedes las tuvieron en sus escritos, no significa que no, pero las vamos a explicitar, digamos, las vamos a ver. Eso va a ser contenido de la semana 3. Entonces ahí vamos a relacionar con una suerte de devolución general que yo les voy a hacer sobre este primer escrito. Entonces, vuelvo a aclarar, sobre lo que escribieron en el Padlet es ese muro, esa especie de pizarra que tenían para hacer, y de paso los que no lo hicieron aviso, que obviamente lo pueden seguir haciendo y que lo pueden, como se dice, bueno, lo pueden subir, ¿no? Porque yo igual voy a mirar uno por uno y voy a hacer anotaciones y cosas, pero no van a tener una corrección sobre el texto directa, sino lo que vamos a hacer es yo voy a anotar observaciones generales, tanto positivas como cosas a revisar y tener en cuenta, y sin personificarlas, ¿entienden? Bueno, encontré este tipo de cuestiones, encontré este otro tipo de cuestiones, y voy a hacer una evolución general. Eso es lo que va a suceder con el escrito. Todavía por eso yo entiendo que muchas veces pasa que hice la tarea y no me la corrigieron, ¿no? No me dijo nada la profesora si estaba bien o mal, y hay como un poco de ansiedad sobre eso. Bueno, explicito ahora que el tipo de corrección va a ser así. Sobre los audios vamos a hablar hoy y voy a hacer una evolución general. Y sobre los escritos los voy a recuperar la semana que viene, y ya los voy a también enlazar con el tema de la semana que viene. Bueno, así va a ser la devolución. Después, seguramente más adelante pueda llegar a haber algún trabajo más puntual que también va a tener por ahí una devolución un poquito más personalizada. ¿Alguna pregunta con esto? Bien, antes de leer la parte teórica de la semana, yo les pregunto, ¿tuvieron dudas o dificultades con la tarea, Darío? En particular, pero es en particular, he tenido problemas porque tengo problemas con la máquina, lo estoy solucionando, pero hay algunas cosas que si no las hago desde el teléfono, por ahí se complica un poco más, ¿viste? Así que yo creo que en estos días yo soluciono mis problemas y ya estaríamos. Pero lo otro, a nivel de ejecución de la tarea en sí, no hay. Ok, bien. ¿Algún otro comentario? Sí, Federico. Sí, profe. Bueno, lo que le había comentado, que había tenido dudas sobre la actividad del audio, que por ahí daba la confusión que uno podía pensar que era un video grabado y en realidad era un audio de 1 o 2 minutos. Eso fue lo único, pero bueno, pude evacuarme la duda con otro con un compañero, y bueno, lo pude enviar al audio. Pero bueno, da la duda que sea un video o un audio. Eso es lo que me pasó, pero bueno, lo pude hacer bien. Eso. Bien, ¿por qué dudaste? ¿Porque viste videos subidos de compañeros o porque la consigna no te pareció clara? No, Ay, te muteaste. No te escucho, Federico, porque te muteaste justo.
Perdón, se me muteó. No, que en Sí. uno de los comentarios había puesto creo que un compañero, una compañera, no recuerdo bien, que había subido el trabajo y después iba a subir el video. Entonces eso me dio la duda. Pero después, bueno, cuando leí bien de vuelta la actividad, me senté a mirarlo, dije, no, no, es un audio. Bueno, y ahí hice el audio y también consulté con otro profesor, como le había comentado, que está haciendo el TAP al igual que yo, y me evacuó la duda y era un audio lo que había Bien, que bien, bien. elevar. Bien, una pregunta, porque puede ser que, por ejemplo, hubo una pregunta muy pertinente que una compañera hizo sobre que ella era preceptora, entonces no podía dar una explicación de una clase, y entonces yo después aclaré en la consigna que podía ser sobre el área de trabajo también, no tenía que ser sobre una clase específica, y lo corregí. Entonces también por eso, porque siempre está bueno volver a la consigna, y si la consigna sigue quedando la duda, bueno, buenísimo preguntarse entre compañeros y también me pueden preguntar. Genial. Bueno, si les parece, vamos a leer el contenido de la semana y en relación a lo que vamos a leer, vamos a trabajar sobre la actividad de la parte de los audios que hicieron o que tenían que hacer para esta semana. Si todavía no lo hicieron, no importa, o sea, la charlamos igual y después cuando puedan la hacen. Entonces, esperen que voy a compartir la pantalla. Semana 2, la dejo ahí lista. Bien, y ahora comparto. Bien. Bueno, tienen la presentación, que un poco es el tema de lo que íbamos a trabajar, ¿no? Géneros discursivos académicos y noción de cultura disciplinar, por un lado, y por otro también vamos a trabajar la cuestión de la oralidad, así no la perdemos de vista. Eso era la presentación. El contenido de la semana dice así. En el nivel superior, tanto docentes como estudiantes van a escribir y leer para llevar a cabo sus prácticas en los roles que a cada uno le toca, ¿no? Esto tiene que ver en el nivel superior, pero también se aplica a cualquier instancia pedagógica, educativa. Esto quiere decir que cuando hablamos de géneros discursivos académicos, sí en el caso a nivel superior, que es donde se estudian esos géneros discursivos académicos, vamos a pensar esta doble mirada, es decir, por un lado lo que produce el docente, que es lo que yo les pedí un poco en la tarea, que hagan algo de lo que ustedes producen cuando tienen sus prácticas de trabajo docentes vinculadas a la docencia, y también lo que se espera que el alumno haga, ¿no? Porque nosotros también generamos consignas para que ellos de alguna forma muchas veces produzcan o que nos den una devolución. Puede ser escrita u oral, también práctica, ¿no? Porque veo que muchos enseñan cuestiones relacionadas a la práctica. Ese sería como otra área, pero que también siempre la práctica está vinculada con alguna parte escrita oral que tiene que ver con el tema de dictar o dar consignas. Entonces se asume así que escribir es una actividad cognitiva, y esto es algo importante como ya para empezar a tener en cuenta en el orden de lo teórico, ¿no? Es una actividad cognitiva en la que se va a procesar y conectar información. Muchas teorías del lenguaje, ¿no? Diferentes, ¿no? Pero sobre todo algunas teorías que se enmarcan en el uso de la lengua, van a destacar que la escritura tiene una dimensión epistémica. ¿Qué significa esto, ¿no? De la dimensión epistémica. Bueno, que la escritura misma tiene la capacidad de organizar y redimensionar el conocimiento abordado. Voy a hacer una aclaración antes, que un poco está en ese video para profundizar, que lo dice mucho Paula Carlino. Hay muchos videos de Paula Carlino, me costó mucho elegir porque esto también es un paréntesis, porque en general ella da muchas charlas en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales, la invitan de muchos lados para hablar de este tipo de cuestiones, de prácticas y escritura, de escritura y lectura en la universidad.
pero eran muy largos, o sea, elegí uno de 5 minutos que da para otra universidad, porque en verdad los otros duraban 1 hora y pico, 2 horas, que están buenísimos. Si después se enganchan con el tema o les interesa, pueden buscarlos en YouTube, porque ella tiene como una lista ahí, pero bueno, no quería ponerles un video para que vean de 2 horas, me parecía un montón. Entonces, algo que ella siempre dice para traerla, antes de avanzar con esto de la dimensión epistémica de la escritura, tiene que ver con que la lectura y la escritura es una práctica, ¿no? Es una práctica que no sucede de la misma manera ni en cualquier, es una práctica situada. Yo no leo de la misma manera de acuerdo a los contextos. Entonces, no es lo mismo leer y escribir en la universidad en determinados contextos que leer y escribir en la vida cotidiana, que leer y escribir en la formación secundaria, que leer y escribir en la primaria. Por eso yo les decía la semana pasada que era muy importante tener en cuenta esto de que la lectura y la escritura no se aprende una única vez. No es que nosotros como ciudadanos, ¿no?, nos alfabetizamos en la instancia de la primaria, cuando hacemos la educación primaria, y ya está, ¿no? Ya sabemos leer y escribir, somos sujetos alfabetizados y listo. No, en realidad requiere de una práctica que se va modificando, se va complejizando en algunos casos, en los casos en los que se decide seguir determinadas formaciones. Entonces, esto es importante también porque uno no lee de la misma manera en los diferentes contextos, por eso se dice que es una práctica situada. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, para también no frustrarnos frente a estudiantes que, lo que charlábamos un poco la semana pasada, ¿no? Estudiantes que decimos, bueno, no leen, no entienden, probablemente, ¿no?, muchas veces no lean y no entiendan, etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como docentes para acompañarlos, asistirlos, o mismo nosotros qué podemos hacer cuando somos nosotros los que no entendemos, ¿no? Los que no entendemos, los que no comprendemos, es decir, ¿por qué este texto me cuesta tanto? ¿Por qué este tema me cuesta tanto? Muchas veces pasa mismo con, no sé, la lectura de cualquier otra cuestión, una revista especializada, mismo el diario donde hablan de determinados temas que uno por ahí les resulta ajeno, no los entiende y los quiere entender. Entonces, ¿cómo abordar esos textos? Bueno, porque justamente tienen comportamientos diferentes y requiere de habilidades cognitivas distintas. Por eso decimos que no se aprende a leer de una única vez y fin, y termina, sino que siempre es una práctica que hay que, bueno, ejercitarla e ir adquiriendo nuevas habilidades lectoras también, ¿no? Esto en cuanto a la lectura, pero también en cuanto a la escritura. Vuelvo a esta idea de que la escritura tiene una dimensión epistémica, porque muchas veces cuando escribimos tenemos la capacidad de organizar y darle una dimensión especial a ese conocimiento sobre el que estamos escribiendo, que antes por ahí no estaba dispuesto así o de esa manera. Y esto es fundamental porque significa que entonces, a nivel del discurso, la escritura académica tiene una potencia que, bueno, que es la base de la ciencia, ¿no? Si queremos, cómo se legitima la ciencia, supongamos, ¿no? La ciencia en términos generales, si quieren, pensemos las ciencias exactas, ¿no?, en vez de las ciencias sociales o humanidades, que siempre es como más difícil pensarlo, o todos tipos de ciencias, no importa si son exactas o no. Digo, en algún momento se legitima porque hay investigaciones, ya sean teóricas o prácticas, empíricas, que van probando diferentes hipótesis de las que se parte, y en algún momento la comunidad científica, a través de la escritura, ¿no?, bueno, descubren, no sé, un genoma que permite tal y tal cosa. Entonces, cuando salen esas noticias, que por ahí son más del orden de la divulgación, para que toda la comunidad, la sociedad se entere, bueno, en el medio hubo seguramente evidencia científica que avalaba o que explicaba estas investigaciones, las conclusiones a las que se llega. Entonces, así se va legitimando una especie de comunidad o de cultura que va produciendo el conocimiento. La escritura tiene esa capacidad, ¿no? Bueno, yo escribo, demuestro, y entonces puedo redimensionar y organizar una información de esa manera. Incluso muchas veces cuando
leemos un mismo texto, supongamos que hacemos una prueba, todos leemos un texto más o menos sencillo acá, todos juntos. Es muy probable que no todos hayamos entendido, prestado atención a lo mismo, porque justamente se relaciona con la capacidad cognitiva del sujeto, no solo porque haya más o menos capacidad, sino también por lo que el sujeto, en tanto persona, sujeto, trae como background, ¿no? Lo que se considera el conocimiento previo. Entonces, bueno, uno por ahí le llama más la atención o entiende más a lo que se refiere porque ya tiene conocimiento sobre el tema y por ahí a otra persona le suena muy nuevo eso. Entonces, bueno, lo está leyendo por primera vez y está tratando de procesar la información. Ahora, vuelvo a esta cuestión de la dimensión epistémica para seguir leyendo. Dice que a pesar, ¿no?, de que la escritura tiene esta capacidad de organizar y redimensionar el conocimiento abordado, no obstante, esta dimensión de la escritura no es algo dado, ¿no? No es que, porque está escrito, está organizado, sino que quien escribe debe tener en cuenta algo que es importante y que vamos a verla también la semana que viene más en detalle, que se llama un poco el problema retórico, ¿no? ¿A qué me enfrento cuando tengo que escribir algo? Tengo que escribir algo y bueno, tengo un problema retórico, que es tener en cuenta a quién le escribo, que es el destinatario de ese texto, el contexto, ¿no? El contexto que necesito para escribir y el modo de hacerlo, ¿no? En ese modo va a entrar, después en el problema retórico vamos a retomar otras dimensiones que tienen que ver con, no solo con destinatario o audiencia, sino también con el tema del que voy a hablar y la finalidad, ¿no? Un poco con qué objetivo voy a producir y escribir eso. En el caso de la actividad que ustedes hicieron, ahí hay como un doble juego, porque por un lado está, si escribieron una clase, la finalidad podríamos decir que se trata de que los alumnos entiendan el tema y que el destinatario son los estudiantes. Pero también hay un destinatario implícito, que ustedes saben que es una tarea que se está haciendo en el marco de un estudio y dicen, no, me va a leer la profe, ¿no? Entonces capaz que ahí también hay algo de tener en cuenta en esa escritura que se va alternando. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Es muy aburrido? ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Todo bien? Bien, Bien, bien. ¿Hay algo que quieran aportar? Tampoco quiero acaparar tanto de lo que estoy diciendo. Bien, cualquier cosa me interrumpen. Si levantan la mano y yo no les doy bola, abren el micrófono y me dicen, profe, profe, porque como yo comparto pantalla, por ahí no los veo a todos. Veo como algún cuadradito que me aparece al costado, pero no los veo a todos. Entonces, si me están haciendo un gesto, no me doy cuenta. Bueno, sigo avanzando. Entonces decía que obviamente esta dimensión de la escritura epistémica no es algo que viene dado, sino que tiene que ver con tener en cuenta el destinatario, el contexto, el modo de hacerlo. En esta línea, ¿no?, la comunidad académica tiene sus propias formas de considerar este contexto, es decir, el contexto en donde circula la escritura, que va a tener que ver con las formas retóricas. O sea, escribir, habíamos dicho, no es una tarea que se aprende de una vez y para siempre, todo lo contrario, es necesario aprender a escribir en una disciplina específica. Y esto es fundamental, no es lo mismo el que escribe la disciplina de historia, que el que escribe la disciplina de física, que el que escribe la disciplina del derecho, que el que escribe la disciplina de las materias en las que ustedes trabajan, enseñan, en sus áreas de trabajo, el modo de circular. Hay alguien que enseña escritura militar, por ejemplo, estuve leyendo en las tareas que entregaron, y ahí hay unas pautas y hay un reglamento sobre cómo es esa escritura y qué objetivos tiene que tener. Entonces, fíjense que estamos en una cuestión de una disciplina o de un campo. Podemos extenderlo, ¿no?, por el público que tenemos donde ustedes trabajan en diferentes ámbitos dentro de la fuerza, a no solo disciplina, no solo una disciplina en cuanto a materia, área o carrera, sino también en un área específica de trabajo y de inserción, como puede ser el área de la fuerza. Federico Navarro y Ana Brown, que son diferentes, acá me olvidé de poner la fecha, ahora se las voy a decir, 2014, después lo agrego o la termino de chequear.
van a explicar que pertenecer a una comunidad, pertenecer a una cultura disciplinar, es participar de un conjunto de prácticas de lectura y escritura consensuadas y una participación exitosa en dicha comunidad. Es decir, más o menos en tal área hay un consenso sobre las prácticas de lectura y escritura. Les voy a contar un poco un chiste que nos pasa a los que somos de la área de literatura o de las letras, que tiene que ver con que nos pone muy nerviosos y el tema de cómo se escribe en el derecho. Porque si ustedes se fijan, una demanda o cualquier cuestión jurídica tiene una serie de usos que para ciertos ámbitos de la escritura académica son muy mal vistos, ¿no? Como por ejemplo, bueno, todo lo que es reglamentación, la misma en las universidades se usa el considerando, ¿vieron? De las resoluciones, considerando, y nosotros tenemos todo un tema con el uso del gerundio. Entonces, esto también es muy común y pasa que de acuerdo al campo o a la disciplina, bueno, las prácticas de lectura y lectura son consensuadas por una comunidad. Ningún jurista, abogado, diría que los abogados escriben mal y que sus producciones están erróneas, porque está consensuado ahí. Es el género discursivo, esto que hablábamos la semana pasada y vuelvo a nombrarlo, bueno, es el género discursivo propio del derecho. La demanda tiene esta forma, se escribe de esta manera, usa este vocabulario, y por supuesto que por ahí dista mucho de un texto más amable y deseablemente escrito de lo que pensarían las áreas de humanidades. Esto es así, y no por eso significa que es incorrecto, ¿sí? Hay que aceptar que son parte de una cultura, aunque después, bueno, genial a todos los que se conectaron y se incorporaron, después obviamente pueden mirar el pedacito de grabación que se perdieron, así yo no vuelvo para atrás, sobre todo porque sé que el tiempo es muy preciado para ustedes, se toman el trabajo de conectarse, entonces yo avanzo, total, sé que está grabado y me quedo tranquila que todos lo pueden ver. Y bueno, y les decía esto, ¿no? Como después puede haber zonas grises, por decirlo así, en donde uno diga, bueno, igual esto gramaticalmente por ahí no es tan correcto. Pero ahí tenemos una segunda cosa para decir, que es que muchas veces lo importante es lo consensuado y lo legitimado en usos y costumbres y prácticas, y no tanto sobre la norma, ¿no? Eso va a depender, porque si ya hay, ¿se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada sobre la lengua estándar, ¿no? Que decíamos, bueno, ¿qué es hablar bien? ¿Qué significa hablar bien? Y para todos probablemente sea muy distinto, o qué significa escribir bien también. Y yo les hablaba un poco sobre las faltas de ortografía y les decía, bueno, hay un uso muy instalado de que escribir bien es no tener faltas, y yo digo, sí, por supuesto, es no tener faltas, pero también escribir bien es hacer frases cohesivas, coherentes y cohesivas. Entonces, el hablar bien pasa lo mismo. Bueno, depende en qué ámbitos, porque en muchos ámbitos está muy instalado que hablar bien tiene que ver con un tipo de costumbres y prácticas que por ahí en otro ámbito no. Por supuesto, siempre dentro de cierta estandarización de la lengua, ¿no? De la lengua y del uso más, cuando digo estándar, es esta diferencia que el otro día alguien hablaba de, bueno, yo noto que mis estudiantes tienen muchas formas de hablar distintas, o por la procedencia o por la edad. Bueno, por supuesto, esas variedades existen, pero siempre después hay algo común en la que más o menos todos nos comunicamos. Si yo hablo con un español o hablo con alguien que vive en Ecuador, probablemente le entienda igual, por más que haya muchas palabras que por ahí diga esto, y por el contexto hasta incluso me puedo dar cuenta a qué se está refiriendo. Y hay otras por ahí que no y que tenga que consultar, pero me puedo comunicar porque hay algo estandarizado. Y obviamente no es lo mismo, esto también es muy importante decir, ahora después vuelvo al texto, que tiene que ver con eh, a mayor nivel de academicismo y formación, esas diferencias o variedades lingüísticas se notan menos. Por ejemplo, si vemos una conferencia de alguien que es de Panamá, probablemente esa conferencia tenga un lenguaje especializado y tenga una oralidad académica, que es otra de las cosas que vamos a hablar esta semana, que no le note tanta diferencia como hablamos nosotros, más allá de la tonada, ¿no? O ciertos modismos. ¿Por qué?
porque se está hablando, porque es un lenguaje académico, remite a ese campo del saber donde hay una cuestión más consensuada. Es como cuando estudiamos una segunda lengua. Las palabras científicas se parecen mucho más. Después les voy a mostrar un cuadro, que lo voy a rescatar por ahí, de cómo, no sé, las verduras, voy a decir esto, claro, que alguien me puso cara de, ¿por qué hablas de las verduras? Bueno, voy a decir esto, si estamos hablando del léxico, un léxico científico para decir, no sé, al logaritmo en 3 idiomas distintos, probablemente esa palabra se parezca mucho. ¿Vieron que cuando uno estudia una segunda lengua está el falso amigo, el que suena parecido pero no? O el que suena parecido y o sea, efectivamente se dice parecido en inglés y en español. Bueno, a mayor nivel de especialización y de léxico de palabras que son de la ciencia, más parecido es entre sí entre las lenguas. Después les voy a buscar el cuadro y lo van a entender. Ahora, si voy a palabras de la vida cotidiana, como las verduras, por ejemplo, vamos a ver que cambia mucho de idioma a idioma. Mismo dentro del español también puede cambiar. Como el aguacate y la palta, ¿no? El anco y el zapallo. O sea, hay mucha más variedad porque hay menos especialización y es lenguaje más cotidiano. Eso también refleja cómo la diferencia entre algo cotidiano y algo especializado. Vuelvo al texto. Ya acá. Bien, entonces decíamos, son prácticas consensuadas y que obviamente en el caso del ámbito académico esas prácticas van a estar ligadas a aprobar exámenes, graduarse, bueno, en el caso de bien académico el nivel, ganar becas, publicar, conseguir cargos docentes, etc. Exige el manejo competente de estas prácticas, ¿no? Entonces, lo que estamos estudiando un poco acá es el concepto de cultura disciplinar. Esto es importante. ¿Qué es una cultura disciplinar? Tiene que ver con pertenecer a una cultura dada por el ámbito, ya les digo, de la disciplina, del trabajo, en donde vamos a encontrar que hay prácticas de lectura y de escritura que son consensuadas, ¿no? Y que tienen sus propias reglas y modos de hacer. Cuanto más conocemos sobre eso, más fácil es poder tanto participar de eso, ¿no? Desde rendir exámenes, estudiar, etcétera, como también en la enseñanza de poder orientar a los alumnos para que aprendan esa cultura disciplinar que hasta ese momento no, por ahí no tienen, ¿no? No están adquiriendo. Es como entrar a un mundo, ¿no? Bueno, estoy estudiando por primera vez en las fuerzas. Bueno, quizás es un mundo que no conocen, que tocan de oído, entonces tienen que empezar a instruirse en un montón de cosas y saberes, donde están incluidas esas prácticas de lectura y escritura. Voy a estudiar medicina. Bueno, también hay un lenguaje, y esto es el típico ejemplo de imagen. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo bien básico, pero para que se entienda a lo que me refiero. Si hay una situación crítica de un paciente, un médico habla con otro médico sobre el paciente. Probablemente si nosotros somos testigos de esa conversación, no entendamos mucho qué están hablando. Ahora, cuando el paciente le tiene que transmitir, perdón, cuando el médico le tiene que transmitir al familiar el procedimiento médico que van a usar o qué está pasando, el médico tiene que cambiar su modo de hablar. No puede hablar igual que como habla con su colega médico, porque es muy probable que el familiar no entienda, ¿no? Salvo que sea médico, pero quiero decir, no maneje ese lenguaje especializado y esos tecnicismos, pero no solo por el lenguaje especializado, porque trae un montón de cosas que responden a esa cultura disciplinar de la que pertenece el médico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Algo que quieran decir, como aportar? Sí, profe, vamos bien. Bueno, gracias. Sí, decime, Férico. Y tal mute. A ver, ahí está, ahí se activó, disculpe, pasa que demora, no sé Sí, qué le sí, pasa. sí, no hay No, problema. con lo que usted recién hablaba del tecnicismo,
que tiene cada especialidad, llevada a lo que es la aviación, se maneja lo que es el inglés técnico aeronáutico. Entonces, como usted hablaba de otros idiomas, por ejemplo, no sé, un ejemplo, nosotros, un ala veguía de una turbina se dice fan blade en idioma inglés, y es un inglés técnico aeronáutico, pero si usted separa esas palabras, fan es como un ventilador y blade significa espada. Fusionando esas dos palabras, que da un inglés técnico aeronáutico, el significado es otro, que es ala veía. O sea, más o menos ahí está relacionado con lo que usted recién estaba comentando. Eso solo, nada más. Buenísimo, bien. Está bueno que vayan encontrando ejemplos en sus áreas. Julio. ¿Se escucha? Sí. Bueno, quería aportar algo en cuanto a lo que dijo de la oralidad regional. Yo siempre pongo ejemplos que cuando nosotros tenemos que denominar un efecto, tomamos en cuenta esto para hacer una sola acepción. Por ejemplo, se dice, nosotros para definir algo decimos colcha, cobija, frazada, manta, y que para el común es lo mismo. Entonces, hay que tener en cuenta también eso de la oralidad regional. En cuanto, quiero aportar algo también al inglés técnico. Yo administro material, y ese material en las publicaciones, cuando uno lee el técnico, una palabra que es muy común es spring, que en inglés común es primavera, pero en el inglés técnico es un resorte. Entonces yo no administro primaveras, sino administro resortes. Es un lindo chiste para hacerle a los estudiantes, ¿no? Como miren Y que lo no se hago, confundan. todos los años lo hago. Está bien. Me parece que está bueno esto que traes del inglés técnico, porque eso es otra cosa que se le puede agregar a lo que estamos hablando de la cultura disciplinar, que hay muchos ámbitos en donde las palabras técnicas son en otro idioma, en otra lengua, generalmente en inglés, pero podría pasar también que sea en otra, ¿no? Como se llaman préstamos, hay diferentes situaciones lingüísticas, préstamo, calco, asimilación, diferentes formas que tenemos de hacer usos de palabras extranjeras, ¿no? El mouse, vieron que en España le dicen el ratón, porque hay más resistencia a usar palabras. El mouse son como, es esto del préstamo. Yo tomé esta palabra prestada del inglés y la uso. Ya no uso ratón, o sea, no digo ratón, pues si digo pasame el ratón, nadie me va a entender. Entonces, eso es parte de la, bueno, ya es parte de la relación de las lenguas y la cultura en general. Pero me parece que está bueno esta diferencia de también entender que hay culturas disciplinarias en donde incluso pueden aparecer a palabras extranjeras y que ya son adaptadas, ¿no? Ya no se pueden, como que no se pueden traducir, un poco lo que decía Federico, ¿no? Con ese término, o sea, ya está, se dice en inglés y no se puede, no hay traducción. Sí, te puedo hacer la traducción, pero no nos va a significar mucho. Ya es mejor aprenderlo en ese lengua y ya está, ya sabemos que eso corresponde a tal cosa y listo, ¿no? Bien, avanzo, a menos que quieran decirme algo más al respecto de esto. Así podemos llegar a la oralidad y a lo que escuché. Bien, géneros discursivos académicos. Vamos a leer un poquito esto, pero lo voy a decir rápido porque hablé bastante la semana pasada, pero es como para precisar algunos conceptos de los que fueron apareciendo. Son los criterios para definir los géneros discursivos académicos, porque la semana pasada, hago un refresh, la semana pasada estudiamos el concepto de géneros discursivos en general, y ahora vamos a ir a los géneros discursivos académicos, más en particular. Dentro de los académicos están los que son de formación y los más expertos, ¿no? En algún momento vamos a ir a ver algún ejemplo de géneros de formación, como la idea de consigna de parcial, quizás vamos viendo cómo se va desarrollando esto. Pero ahora hablemos en el universo general dentro de los géneros discursivos académicos. Cuando decimos académicos, nos referimos a lo que se lee y se escribe más o menos en el nivel superior. Entonces,
¿cuáles son los criterios para ver las características de estos géneros, ¿no? Entonces, les traigo acá un texto que dice: los géneros discursivos relevantes para el trayecto de formación universitaria del grado pertenecen al género discursivo académico, también denominado científico, científico académico o especializado, en ocasiones con diferencias en su definición. Si bien a primera vista parecería sencillo decir qué textos pertenecen al género académico y cuáles no, es decir, pongo un ejemplo de la semana pasada, la receta de cocina es obvio que no es un género discursivo académico, los criterios para delimitar su alcance pueden variar y las diferencias entre los géneros específicos de cada área disciplinar, eso que hablamos en el párrafo anterior, la idea de la cultura disciplinar, pueden dificultar su caracterización. Un criterio de delimitación tiene base social e institucional. El discurso académico está constituido por el conjunto de textos producidos por la comunidad a través de medios científicos y académicos tales como publicaciones periodísticas, libros especializados, conferencias en congresos de la disciplina, entre otros. Es decir, yo puedo delimitar cuáles son esos géneros discursivos académicos a partir de la cuestión institucional / social. Es decir, el discurso académico es el conjunto de textos que se producen en el medio académico, ¿no? Las instituciones, la ciencia, las revistas especializadas. ¿Qué serían las instituciones? Las universidades, que hacen producción, porque los propios profesores de las universidades, los institutos de investigación que dependen de las universidades, las revistas especializadas que las llevan adelante científicos de la comunidad, donde se publican los avances de la ciencia, etc. Bueno, libros, conferencias. Otro criterio para delimitar tiene como base una base más que institucional, epistemológica, ¿no? Es decir, significa que el discurso académico se caracteriza por la producción de conocimiento. Es decir, no es un proceso simple, unidireccional, sino que los nuevos aportes, son negociados comúnmente de forma tal de colaborar con el cuerpo de conocimiento avalado por la comunidad. Voy a poner acá algo que es un poco en chiste, un poco en serio. ¿Escucharon hablar de los terraplanistas? A ver, los que no, algún compañero que le explique al otro compañero, no tienen por qué haberlo escuchado, pero a ver. ¿Quiénes son los terraplanistas? Darío. Un grupo de personas que creen que la Tierra es plana, tienen como teoría que la Tierra no es redonda, sino que es plana. Tiene sus propias creencias. Bien. Es interesante el caso porque justamente lo que estábamos leyendo recién en el texto, lo que dice es, bueno, si vamos al criterio de la dimensión epistemológica sobre cómo se construye el conocimiento, bueno, hay consensos y discusiones sobre lo que se considera como conocimiento construido. A ver, ¿qué quiero decir? ¿Cómo funciona la ciencia? Bueno, en algún momento, cuando no existía la ciencia, había mitos que me decían el origen del árbol, del halcón, de la fauna, de la flora, ¿no? Leyeron algún mito, que los mitos eran ficciones que explicaban el origen del mundo o el origen de los seres del mundo cuando no había una ciencia que estudiara eso. Bueno, después la ciencia ya, no sé, si vamos a los incas, tenían espejos de agua para estudiar el universo y las estrellas. Cuanto más avanzamos en la civilización, vamos descubriendo diferentes cosas acerca del mundo y decimos, bueno, esto ya está constituido como un saber. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Nadie va a discutir eso. Eso es un paradigma de conocimiento. En algún momento alguien viene a discutir esto. Y entonces los científicos empiezan a pelear y a argumentar y a decir, bueno, tenemos que volver a construir un conocimiento porque ya esto que creíamos no es tan así.
¿Qué es lo que pasa cuando hay descubrimientos? Por ejemplo, no sé, hace poco leí una nota que habían descubierto un fósil que respondía o databa de tal fecha, entonces cambiaba un poco la teoría de los habitantes del territorio de tantos millones de años, movía la estantería. El caso de los terraplanistas es un poco entre chistoso y curioso porque son gente muy convencida de que dicen que no hay eh, sustento empírico que demuestre que la Tierra es redonda. Dice, no sé, a mí me muestran mapas, me muestran cartografías, pero todo eso es en el orden de la representación. Yo veo fotos, no veo verdad. No fui al espacio a mirar, o sea, no fui al espacio, no fui a mirar que la Tierra efectivamente, el planeta es redondo. O sea, me dicen que mandan satélites y me muestran que... Entonces, hay como toda una discusión acerca de las representaciones. No me voy a meter en eso, pero digamos, por suerte no, la ciencia no se lo tomó en serio, entonces seguimos creyendo que la Tierra es redonda y no nos vamos a caer, así que estamos bien. Pero quiero decir, es como un ejemplo de cuando leemos esta frase que dice, los nuevos aportes son negociados comunitariamente de forma tal de colaborar con el cuerpo de conocimiento avalado por la comunidad sin construir una amenaza para la misma, tal como se explicó, o sea, bueno, entonces esto es importante porque significa eso, que el conocimiento no viene dado, sino que todo el tiempo se está revisando y reconstruyendo. Les pongo otro ejemplo más sencillo quizás. Nuestros hijos, probablemente ahora en los libros de texto sobre determinadas áreas de las ciencias naturales, vean aspectos relacionados a la ecología y el reciclaje. Cuando yo estudié en la primaria, eso no se veía y no existía como un conocimiento a enseñar. Además de las prácticas y los usos, en las escuelas están las botellas de amor, la juntadera de tapitas, ¿no? Todo lo que pueda construir al cuidado del medio ambiente. Ya el concepto de cuidado del medio ambiente es un concepto que vino hace unos años, pero no hace tantos, ¿no? Hablo de este país puntual, ¿no? Como un ejemplo, estoy hablando de... Entonces, fíjense cómo lo que se construye a nivel conocimiento después va bajando al nivel de instrucción y formación de las personas, porque estoy hablando de cómo eso en algún momento cambió como paradigma, decir, de repente dentro del área de las ciencias naturales tiene que aparecer algo que remita al cuidado del planeta, al cuidado del medio ambiente, al cuidado del territorio, al cuidado del barrio, no sé, de la escala que uno quiera, ¿no? Y eso ahora se estudia en la escuela. Yo no lo estudié en la escuela cuando hice la primaria, por ejemplo. ¿Sí? No sé si les pasa, si tienen familiares en edad de primaria y de secundaria, y a veces les sorprenden los contenidos que estudian, y dicen, ay, mira, yo cuando estudiaba no me enseñaban esto, ¿no? A veces uno no entiende bien por qué, seguramente hay una explicación. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo de eso. Federico. Habilito el micrófono, espera. Sí, ya estás. ¿Ya está? Sí, te escuchamos. Buenísimo. Listo. Porque me demora en marcar. No, bueno, hoy en día a mí me pasa con mis sobrinos que ellos tienen robótica, por ejemplo, que es una materia nueva que en nuestra época no, en mi época no existió. Y hoy se apunta mucho a la robótica, a la inteligencia artificial. Y bueno, son cosas nuevas que la verdad nosotros no, o en mi época yo no lo vi. Eso era más que nada lo que quería por ahí aportarle, que es algo que uno no entiende y por ahí les pregunta a ellos, y las escuelas, hoy hay escuelas que están orientadas a la robótica y antes uno tenía escuelas que eran industriales, bachiller, comercial, y bueno, y hoy se va, el futuro es lo eléctrico, la inteligencia artificial y lo que es la robótica, ¿no? La Total. automatización más que nada. Sí, y eso es un gran tema. Bueno, yo tengo una hija de 5 años que tiene robótica en el jardín. Y Claro. cuando digo tiene robótica en el jardín, tienen un robot, es lo que me enteré hace poco, porque ni sabía, porque no aparece como parte de, es como una actividad más que hacen, como pintar, no sé. Sí, algo Y extracurricular.
Sí, exacto, algo extracurricular que como tener música, ¿no? Como tienen música de educación física y tienen un robot que les enseñan como a tocar las comandas y como cuando tocas un botón va para adelante, cuando tocas un botón va para atrás y como le enseñan esas nociones, ¿no? Como entre el control y darle la orden. Ah, porque lo pueden programar. No, es más interesante todavía, porque lo pueden programar. Entonces es como si le das una orden de 2 veces para adelante, va para adelante. Si le das una orden de, entonces vos podés ir grabando. Algo así me llegaron a explicar. Eh, y juegan con eso, pero desde el lado lúdico, porque pensá que son chicos que todavía no están alfabetizados, todavía no saben leer y escribir, están como ahí aprendiendo. Bueno, tal cual lo que decís. Bien, sigo adelante. Dice, las diferencias disciplinares podrían explicarse a partir de los distintos problemas de conocimiento y las diferentes maneras de investigarlos. Entonces, esto para cerrar lo del segundo criterio. Ya vimos el criterio de, bueno, lo define la comunidad y la universidad y las instituciones, se puede definir desde la ciencia misma y lo que se produce. Y ahora hay un tercer criterio que es la delimitación tiene una base lingüística, ¿no? Es decir, el discurso académico puede identificarse a partir de ciertos recursos discursivos, léxicos y gramaticales típicos. Es decir, más allá de los otros criterios, no es que uno quita al otro, yo puedo darme cuenta que algo pertenece al género discursivo académico por el comportamiento lingüístico que tiene, por ciertas marcas de léxico, lo que hablamos hace un rato sobre el lenguaje especializado técnico, ciertos rasgos discursivos que tienen que ver con la construcción de la objetividad, la posición de la enunciación, cosas que yo todavía no desarrollé, voy a ir eligiendo puntualmente cuál desarrollar porque es mucho contenido, y gramaticales típicos, ¿no? Bueno, ciertos usos de verbos determinados o el modo, ¿no? El modo indicativo más que el subjuntivo, modos verbales determinados. Según esta definición, el discurso académico es una variedad funcional específica dentro de una lengua natural. Los recursos lingüísticos que típicamente aparecen en el discurso académico cumplen ciertos objetivos retóricos vinculados al contexto en donde circulan. Es por ello que escribir dentro de un género no es simplemente responder a una serie de normas, sino apropiarse de los recursos que construyen la especificidad disciplinar dentro de una comunidad discursiva. Esto es súper complejo, pero tiene que ver con eso, con que el modo en que están construidos esos textos académicos dentro de una comunidad en particular es también apropiarse de estos recursos lingüísticos. Por ejemplo, no sé, en las ciencias humanas se usa mucho la primera persona del nosotros, el impersonal de es posible, pero quizás en otras áreas se usa el infinitivo, y ese tipo de pequeñas marcas también tiene que ver con que el estudiante y docente que forman parte de esta comunidad tiene que apropiarse para poder producir textos académicos. Acá hay un ejemplo, dice, por ejemplo, en los géneros académicos, la voz personal, ¿no? Acá aparece la idea de la voz personal, aparece a través de recursos léxicos gramaticales como la persona utilizada en el texto. Y el ejemplo es, por ejemplo, se relevaron las siguientes fuentes o relevamos las siguientes fuentes, ¿no? Vieron que uno cuando escribe puede elegir si usa el nosotros inclusivo, como si fuéramos un grupo de personas, ¿no? Es muy del discurso docente también, ¿no? Pero el discurso docente es más lógico que haya una persona primera del plural, porque en definitiva está el docente y los estudiantes, entonces hay un nosotros. Pero ese nosotros siempre puede ir cambiando, porque no sé si saben, y esto abro un paréntesis, en el caso de nosotros tenemos dos variedades, el nosotros inclusivo y el nosotros exclusivo. Si yo ahora digo, nosotros tenemos que estudiar, por ahí me estoy refiriendo al conjunto de los que estamos presentes. Ahora, si yo digo, nosotros tenemos que preparar, bueno, supongamos que ustedes son estudiantes y no son docentes, y yo digo, nosotros tenemos que preparar los exámenes de manera tal, es obvio que el nosotros que yo estoy usando refiere a mí y a los docentes a los que me estoy refiriendo y no los está incluyendo ustedes, ¿entienden? Como esas variedades de nosotros inclusivo o exclusivo. Igual, ahora no importa tanto, pero quería explicar esto de los usos de la persona. Los usos de la persona son súper importantes para escribir. No es lo mismo escribir con la primera del singular, ¿no? El yo,
ahora voy a demostrar, ahora voy, que es el que apareció mucho en los audios, ¿no? Que está bien, ¿eh? No estoy diciendo algo que esté bien o mal, sino que estoy describiendo lo que en los audios de la tarea era inevitable, porque ¿quién está hablando? Bueno, el que habla y va a explicar algo, entonces va a haber muchas referencias al yo que habla. Pero si ustedes cuando escriben, capaz que ese yo no se traslada. O por ahí sí, y ahora vamos a hablar de eso, de cuál es la distancia entre esa oralidad y esa escritura. Bueno, eso es una marca posible. Después hay otra cosa que varía entre las disciplinas que tiene que ver con la forma de introducir y valorar citas y referencias bibliográficas. Si nos da el tiempo en los módulos, vamos a tratar de tomar este tema. ¿Cómo hacemos para citar? ¿Cómo hacemos para valorar diferentes fuentes académicas, ¿no? Tener conciencia sobre estos recursos y aprender a controlarlos implica poder formar parte de la disciplina con aportes propios, es decir, poder participar de los géneros que la conforman, tanto para reproducir prácticas discursivas, es decir, reproducir prácticas discursivas sería, bueno, ustedes enseñan y están reproduciendo formas de la oralidad y de la escritura propias de su campo disciplinar, de su campo del saber, como para también poder hacer elaboraciones a eso, ¿no? Si uno va escribiendo, estudiando, investigando, avanzando, también tiene que ver mucho con la libertad de acción que cada uno tenga en sus áreas de trabajo. Es decir, bueno, frente a esta norma que se enseña, quizás habría que corregir, bueno, eso ya es algo más del discurso que va a depender de cada área y de trabajo. Por eso no preciso. Bien, hasta acá con la parte del concepto de géneros discursivos académicos. ¿Qué vimos en todo esto que yo leí y que fui leyendo y me fui interrumpiendo para tratar de explicarlo y dar ejemplos? Vimos dos nociones, la de cultura disciplinar, que significa pensar una cultura disciplinar para las prácticas de lectura, escritura y oralidad también, y qué significa, y después los criterios para pensar en cómo se pueden organizar o delimitar los géneros discursivos académicos. ¿Qué cosas a tener en cuenta, digamos, para pensar las características de estos géneros discursivos académicos? ¿Hasta acá alguna duda? Lo que ustedes producieron por escrito, que lo vuelvo a decir, lo voy a retomar la semana que viene, tiene que ver con parte de esto. Dentro de una cultura disciplinar, producieron un texto que un poco responda a esa cultura disciplinar, situado en esas prácticas, desde el que da clases de música en determinada escuela o institución, hasta el que da clases de educación física, como hubo casos, hasta el que explica un funcionamiento técnico o teórico sobre algo, o el que habla de una norma. Todo eso forma parte de una cultura disciplinar y trabaja con esos géneros discursivos propios o de la enseñanza o de la práctica misma, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Vamos con la oralidad. Hago algunos comentarios sobre las tareas de oralidad y voy cerrando, ¿sí? Yo sé que dije hasta la 1 y que no lo respeto, pero queda grabado. El que se tiene que retirar, yo no me ofendo, pero me gustaría sí poder, ya que tenemos el encuentro, yo explicarlo. Aunque me quede sola, me grabo y lo terminamos de hacer. Entonces, voy a tratar de no avanzar más rápido, porque eso nunca funciona, pero sí de no interrumpirme a mí misma tanto. Bien. Voy a leer esto un poco rápido porque después vamos a retomarlo mucho con la tarea que ustedes hicieron. Oralidad. Dice, así como la lectura y la escritura se entrenan y se ejercitan, la oralidad y la escucha también pueden enseñarse y practicarse. Y esto es algo interesante a tener en cuenta, porque cuando decimos oralidad a veces pensamos en hablar, pero nunca en escuchar. Y la oralidad también involucra la escucha, así como cuando enseñamos a escribir también involucra leer. Entonces, esto es algo importante. Muchas veces en el ámbito universitario se pone más el foco en la cuestión de la escritura, ¿no?, que en la oralidad, aunque también se utiliza mucho la oralidad y se deja un poco de lado. También en la práctica docente se suele hacer hincapié en las mejoras de la escritura, pero no en el modo que hablamos o expresamos ideas en el campo del saber.
Cuando hablamos de la oralidad, debemos saber que es posible diferenciar una oralidad del tipo académico, más emparentada con la escritura académica, y esto quiero decir que lo noté mucho en los audios que me enviaron, y lo que me generó una pregunta para hacerles es si era porque querían cumplir con la tarea y tenían que explicarlo en 2 minutos, y entonces lo hicieron medio leyendo, porque a veces parecía como que estaba como leyéndose eso, y entonces estaba muy próxima a la escritura académica que a la oralidad misma. Y la otra es la respecto de una oralidad más cotidiana o conversacional, ¿no? Un poco lo que yo podría estar haciendo ahora es jugando entre estos dos momentos, ¿no? Vinculada a la interacción simétrica. Simétrica porque en general la oralidad conversacional es esa que tenemos en el aula con los estudiantes ahí cuando es sincrónico, ¿no? Presencial o sincrónico, y no es asincrónico. Es decir, ahora yo hablando con ustedes, es una situación simétrica en el sentido de que es pareja, porque ustedes pueden interrumpir mi realidad y responder, y estamos conversando al mismo tiempo. Simétrica podríamos decir también porque estamos en el mismo nivel. No tanto por lo sincrónico, sino por el nivel, como bueno, estamos hablando y todos manejamos más o menos un lenguaje simétrico. Capaz que en una conferencia hay alguien que habla muy eruditamente y eso ya es un poco más asimétrico, porque pone al orador en un lugar como por arriba, ¿no? Con un saber especializado muy arriba, y el otro está como receptor de eso. Entonces fíjense que la oralidad cotidiana o conversacional, que también existe en el ámbito académico, va a incluir un lenguaje no especializado, entre otras características, pero ese es el que más se nota. Un mismo orador, esto que les decía hace un rato, puede desempeñarse en ambos polos a lo largo del discurso, es decir, yo puedo variar. Cuando estoy explicando una noción o un concepto, me vuelvo un poquito técnica, ¿no? Y de repente pongo un ejemplo y me interrumpo y entonces me vuelvo un poco más cotidiana. Esto es, un mismo orador puede ir variando, no es que va a mantener siempre una estricta oralidad. En los audios sí pasó eso, pero bueno, era sincrónico, entonces eso también, al no haber un feedback, alguien explicaba un tema y lo hacía de corrido en 2 minutos, y bueno, un poco el formato te impulsaba a eso. Algunas de las características de la oralidad académica son que es un discurso más planificado, o sea, es decir, uno ya sabe de antemano qué es lo que va a decir, por dónde va a empezar, planifica el orden de esa exposición, o al menos es lo deseable, ¿no? Si se trata de una oralidad académica, esto en general sucede. Está más emparentado con la escritura académica, o sea, es muy parecido a si yo lo estuviera leyendo, e incluso si alguien me desgrabara, por ahí queda bastante armado como texto. Es interaccional interpersonal, involucra la escucha, es complejo sintácticamente, es decir, se desarrollan oraciones por ahí sintácticas complejas, no son simples, dependiente de la lectura, es decir, como todo el tiempo hay muchas referencias a algo que se leyó en la oralidad académica, ¿no? Referencias a un saber, a algo que se leyó, que se trajo. Fíjense, yo ahora dando una clase, estoy explicando y dando una clase, pero estoy muy anclada en lo que leo. No sé si se dan cuenta. Entonces, eso es un rasgo de la oralidad académica. Léxico técnico específico, de esto hablamos bastante, negociación de significados, reformulaciones, es decir, muchas veces se discuten o se ponen en juego diferentes saberes, negociaciones de significado, y aparece la reformulación, esto de volver a decir lo mismo pero de otra manera para que se entienda, ¿no? Y hay una simultaneidad espacial, es decir, si yo estoy practicando la oralidad académica, entiendo que es en simultáneo con una audiencia. Existe bastante diferencia entre oradores, y esto muchas veces tiene que ver con el tipo de formación, es decir, todos podemos hacer uso de las oralidades académicas o cotidianas, pero van a ser muy variadas, porque va a tener que ver con la formación que uno tiene, con la personalidad, ¿no? Hay gente que por ahí es más descontracturada, hay gente que por ahí es más seria, hay gente que por ahí es más tímida. Mismo también a la hora de exponer oralmente,
y esto ya lo dije el primer encuentro, como hay gente que se siente más cómoda hablando y hay gente que se siente más cómoda escribiendo, más allá de la formación o de lo que sepa, y hay mucha gente que le genera un poco de pánico escénico esto de tener que hablar y exponer adelante de... Incluso hay docentes que no se sienten tan cómodos en la oralidad, aunque sean docentes. Esto también hay que decirlo. La imagen que tienen de sí mismos, ¿no? Los oradores, bueno, ¿qué imagen tengo yo de mí misma frente a esta situación o a este contexto? Entonces eso va a determinar el modo en el que yo hable. Y también los objetivos perseguidos en las disertaciones. No es lo mismo si yo estoy haciendo una oralidad en una clase didáctica que si estoy dando una conferencia un poco más especializada o cualquier otra cuestión. En el caso en que algunos oradores el caso es que algunos oradores pueden estar más influenciados por la escritura académica, es decir, son oradores que están muy atados a todo el saber y de lo que leyeron. Bluetooth mode. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí, se había cortado. Hola, Ahora profe, lo yo sí lo escucho. Porque Ahora se sí. me cortó la luz. Sí, te escuchamos. Pensé que era yo. Se me cortó la luz y yo estaba lo más campante hablando y cuando voy a verlos, porque como estaba con el campus compartido, cuando los voy a ver veo que no tengo conexión nada y digo, ¿qué hago? Les escribo un mensaje por el campus, miro el módem, muerto el módem. Así que ahora se me ocurrió, porque no siempre tengo la misma ocurrencia, de que podía entrar con el celular. Lo que no sé es si esto se sigue grabando. ¿Ustedes pueden ver si se está grabando? A mí me salió que sí. Ah, genial, entonces seguimos así. Menos mal que tenía instalado el Teams en el celular. Me quedó de esto, me quedó de la pandemia. Bueno, me van a ver más chiquita y la verdad es que no voy a poder compartir pantalla porque no tengo el tengo El contador de grabación parece que se detuvo. ¿Cómo? Ahora no. Ahí arrancó de vuelta la grabación, sí. Ahora sí me marca que está grabando. Bien, gracias. Bueno, entonces recapitulo. Recién tuvimos un percance porque se me cortó la luz en mi casa. Yo sentí como un refusilo mínimo, pero como no estaba enganchado acá trabajando, no registré qué era. Y ahora me doy cuenta de que había sido eso, como un apagón de alguna cosa prendida. Y ahora, bueno, se cortó la luz y por eso hubo toda esta interrupción. No sé en dónde se quedaron, a lo que estaba diciendo.
Lo último, profe, lo último. Bueno, lo importante ahora, porque ya había terminado lo de la oralidad, esta diferencia entre la oralidad académica y la oralidad conversacional, mi pregunta era cómo, a partir de la tarea que hicieron, ¿cómo les resultó hacer la tarea del audio, de grabarse, si se escucharon después, si es parecido a cuando dan la clase o cuando hablan con los alumnos o el área de trabajo donde estén, y si se identifican que es más cercana a la oralidad académica o más cercana a la oralidad conversacional? Todo eso les pregunto. Profesora, ¿puede repetir la última parte, por favor? Bien. A ver, ¿desde dónde será? Lo de los ítems, yo lo mostré en el campo. Eso sí, ya lo había terminado de decir. El último parrafito sería, explicar el último parrafito. Sí. Relación de la oralidad. Si nos resultó fácil o si es igual lo que hacemos en clase, ahí cuando usted nombró la diferencia, ahí se cortó. Entre un... Bueno, de lo que yo les pregunté ahora. No, mi pregunta era así. Primero, ¿cómo les resultó grabarse un audio? Si se escucharon, qué les pareció, y en función de lo que hablamos, si se sienten más próximos a la oralidad académica que a la conversacional, y si es parecido realmente a lo que hacen en la clase. Sinceramente, Adelante, ¿no? Ahora los voy a escuchar. Daniel y una persona más levantaron la mano. Bueno, a ver, empezamos por... Y Darío también quiere hablar. Hacemos una fila, ¿sí? Julio, Darío y Daniel. Empecemos por Julio. Bueno, ¿empiezo yo? Bueno. Con respecto a la actividad, yo la dividí en dos partes. En la primera parte, la forma retórica, siempre pensando que lo que escribía iba a ser evaluado. Entonces, pero no podía cambiar, no la puedo cambiar a lo que yo está escrito, porque eso era para abajo, para lo que tenía que dar a los alumnos. Entonces, por más que yo sabía, no lo puedo cambiar. En cuanto a la tema de oralidad, es más o menos lo que uno habla comúnmente. O sea, no sé si era más académico, eso me lo tiene que valorar usted. Creo que lo que yo dije, no sé si es académico o no tanto, pero me pasaron esas cosas, sabiendo que, y tenía que tener relación con lo que había escrito. Yo dije, no sé, así que eso para que me lo evalúen. Y cuando grabaste el audio, ¿lo leíste? ¿Leíste? O sea, ¿leíste? Porque en algunos casos esa oralidad estaba como muy atada a una escritura, parecía que estaban leyendo. Y la gracia era que hablaran. Esa parte es muy repetida muchas veces, o sea, es casi lo que dice el texto. O sea, está muy acostumbrado a dar esas definiciones, parece que fuera leída, pero, o sea, es definición, qué es lo que es una catalogación, qué es lo que es un efecto de producción, qué es lo que es un efecto de abastecimiento, es como si lo estuviera leyendo, en mi mente es como si lo Ahí leo. va. Entonces, Puede parecer. ahí podemos identificarte que tu oralidad está bien sujeta a la oralidad académica. Esto no significa que esté bien o mal una o la otra, sino que estamos analizando rasgos, categorías, tipos de oralidad, para que también podamos diferenciarlas, porque a veces por ahí también si es una oralidad muy académica, pero estamos dando clase, lo que podemos decir es, bueno, capaz que conviene poder pasar de uno a la otra, por momentos volverme más conversacional para que no suene tan escritura, por un tema de que es algo didáctico, no que estoy enseñando, no estoy dando una conferencia, ¿no? Por ejemplo.
Eso lo va a evaluar cada uno en el sentido de que también qué es el objetivo que está persiguiendo. Darío. Claro, creo que la mayoría hizo que en ese minuto fuera algo más específico. Después, la parte de conversación vendría si supera el minuto o ya cuando terminaron las definiciones para preguntar, ¿lo entendieron? ¿Lo entendieron? Y brindar algunos ejemplos a esa definición, Bueno, creo, eso ¿no? es un formato, pero si yo lo escucho de afuera también, uno podría decir, bueno, yo puedo hacer preguntas retóricas en el medio, aunque no me las contesten, ¿no? Una pregunta retórica es una pregunta que no espera respuesta, sino que uno lo hace como para parar el discurso y invitar a la audiencia a pensar. Entonces, o decir, si está, por ejemplo, yo noté mucha falta de ejemplo en las explicaciones. Pero por ahí también tiene que ver por el formato de la tarea, porque querían cumplir con dar una explicación. Pero la oralidad es deseable también que sin que se los pidan, uno ofrezca ejemplos, ¿no? Para que mientras tanto del discurso uno vaya entendiendo qué hacer. Digo, de qué se trata, digamos, como que vaya imaginándose lo mejor. Pero sí, está muy bien igual que sea pegada a la oralidad académica porque es una explicación. Y si es pegada a la conversación, también en un punto está bien. Yo creo que ahí hay que encontrar un equilibrio justo. Si uno me pregunta a mí, hay que encontrar el equilibrio justo entre una cosa y la otra. Por momentos uno puede volverse más académico y por momentos uno puede volverse más conversacional porque no deja de tener un fin didáctico, pedagógico, de enseñanza. Darío. Sí, yo tuve un pequeño gran problema con eso, que es no tener público. Me costó mucho más tratar de preparar la clase y de hablar de un tema, porque generalmente yo soy muy espontáneo para la clase. Entonces, el mismo contenido, pero de diferentes formas, no lo doy nunca del mismo método, de la misma forma. Yo hoy un día estoy en un estado de ánimo, lo doy de una forma, yo lo doy totalmente diferente. Soy bastante espontáneo y al no tener gente al frente mío, se me acabó la espontaneidad. ¿Viste? ¿Y Ese qué es te el pasó? problema que tuve yo con la ¿Quedaste práctica. muy técnico? ¿Quedaste como muy acartonado? No, como falto de imaginación, que es diferente. Ah, Es como que no sabe ni siquiera que, al no tener el público, no sabe, porque muchas veces, acorde a la cara que tienen los alumnos, es como lo voy enfocando. Entonces, al no tener, estás trayendo algo muy importante, interesante, que la oralidad tiene un sentido si hay audiencia, de destinatario, porque la escritura todos sabemos que alguien en algún momento lo va a leer. No importa, no lo va a leer en el momento que lo escribimos, porque ahí hay una temporalidad diferente, pero la oralidad, salvo que uno se grabe para una clase, y siempre es muy incómodo, la pandemia trajo todo esto de la virtualidad en la docencia y los docentes nos tuvimos como ya existía la educación a distancia, ¿no? Yo trabajo en educación a distancia desde el 2010 y ya existía de mucho antes, o sea, no es algo nuevo, pero sí vamos a decir que la pandemia terminó de instalarla para siempre, no solo la educación, sino todo tipo de trabajo a distancia. O sea, hoy por hoy alguien no puede coincidir en una reunión y ya se juntan virtual. Pero, digamos, dejando al margen todo eso, traes algo muy interesante que es esto de cómo influye la audiencia en la oralidad en el momento. Por eso esto de la simultaneidad espacial, porque por supuesto que todos los gestos, las miradas, la energía, la presencia, ¿no? Si el alumno lo ves más distraído, mirando el techo, si ves que se está medio durmiendo, esto de la virtualidad yo siempre prefiero que tengan cámara, porque si no me aparece una letra y no sé qué, no importa si, más allá si están haciendo otra cosa o no, quiero ver esto, ¿no? Uno necesita ver lo que se llama, ¿sabes qué? Tiene un nombre eso, que Greimas, que es un lingüista que estudió el tema de la conversación, es el feedback, ¿no? ¿Viste cuando alguien está hablando voy a poner un ejemplo del siglo XX, de principio del siglo XX, porque ya estamos en el siglo XXI, que es cuando existía el teléfono de línea, pero bueno, hoy también pasa con el celular. Pero en el teléfono de línea, que uno tenía largas conversaciones telefónicas, yo me acuerdo de eso,
si del otro lado había silencio, era como, ¿estás ahí? ¿Estás escuchando? El chequeo de información, ¿no? Necesito que el otro me diga las interjecciones de la escucha. Entonces, el ajá, ok, sí, claro, ¿no? El típico, eso, se llaman como, tiene un nombre específico que tiene que ver con esto, con los pequeños avisos de la escucha activa. Ahí me volvió la luz, me hizo ruidito el microondas. Pero bueno, ya voy a cerrar acá porque por ahí la compu levantarla me va a costar un poco más. Entonces, eso es fundamental, Darío, lo que estás diciendo. Y en ese sentido puede ser que tu tarea se haya visto influenciada por ese factor. Y está bueno que se haya visto influenciada. Se volvió a cortar, se me va a quemar todo así. Bueno, es importante esto porque justamente pone en evidencia la importancia de la audiencia. Y otra cosa que es importante es, si primero escribieron, no, porque la tarea primero pedía que lo escriban y después que lo hablen o al revés, pero ya chequeo. A ver, me volvió la luz de nuevo, o sea, estamos en un estado de que va y viene, es la tercera vez. Perdón, me desconcierta. Fue al revés. Entendí al revés. Primero había que primero había que darle parte oral y después. Bueno, entonces esa es la otra pregunta o algo para tener en cuenta, que primero ustedes lo explicaron y después lo escribieron. Entonces, si la experiencia de cuando lo tenían que escribir, cuando lo escuchaban, quiero que ahí me digan las diferencias, pero eso igual lo vamos a retomar la semana que viene. Quiero darle la palabra a Daniel y a María, que tienen la mano levantada. Daniel. Bien, yo coincido con el compañero anterior. Yo primero lo presenté en el video y después lo escribí. Me resultó mucho más simple. También sentí lo mismo que él. No es lo mismo cuando nosotros estamos en clase, porque a medida que avanzamos en el tema, que lo planteamos, yo calculo desde la comunicación más formal, planteamos el tema y después, de acuerdo a la cara de la gente que tenemos ahí en la clase, vamos bajando un poquitito digamos, la especialización hasta que lo bajamos al punto de comprensión y donde nos damos cuenta por la cara de los que nos escuchan si está en el tema o no. Yo coincido con él, justamente, a mí me pasó lo mismo. Me resultó extraño grabarlo, incluso me pareció que estaba como medio contenido yo cuando hablaba, pero cuando estoy en clase es distinto, o sea, me fluye más natural. Yo lo hice primero el video y después escribí. Bien, perfecto. Todo esto que están diciendo es parte de que pudieran notar esas diferencias. ¿Se entiende? Es un poco el ejercicio. María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estoy con otro profesor de educación física, Diego Bajar, estamos los dos juntos. Así que bueno, yo lo que quería contar del trabajo práctico, y creo que vamos a coincidir con mi compañero, es el tema de que al hablar y dar, nosotros somos de educación física y al dar la clase tenemos palabras muy técnicas, y la forma cuando lo tuve que escribir no hubo mucha diferencia, notaba, por ejemplo, en lo que yo daba, que lo doy hace muchos años, y lo que escribí. No había como mucha diferencia. Lo que sí, María, vos sos la que diste la clase de sentadillas. La educación física, sí, de fuerza, y lo que yo notaba era que, por ejemplo, al explicarlo y al mostrarlo, es como que tenía otra herramienta, diferente a veces que Eso me claro, exacto. Eso me pareció también interesante, que algunos pusieron video, aunque no era parte de la tarea, pero claro, porque ante la necesidad de explicar algo que hay que ver, que es visual, claro, es muy difícil si no. Entonces ahí todo lo que es el lenguaje paralingüístico y lo que es la prosemia, que tiene que ver con la relación del sujeto en el espacio, es fundamental y acompaña la oralidad. Entonces ahí también empezamos a ver que la oralidad no está sola y que a veces es muy necesario tener la mirada, lo que decía Darío y Daniel,
tener el cuerpo en el caso tuyo, que es fundamental para tu actividad, y que cuando es tan técnico, lo que vos decís, que cuando lo pasaste a la escritura no notaste mucha diferencia, y capaz que en otros casos, no sé, sí, perdón, estoy, además de que se cortó la luz, están pasando los bomberos como locos, que igual en este barrio a veces suele pasar, pero ahora los escucho demasiado, entonces me parece raro, digo, ¿qué habrá pasado? Espero que no haya evacuación en el hospital y en el jardín de mi nena, porque ya me pasó una vez que tuve que salir corriendo. Y bueno, porque justamente a mayor tecnicismo, más parecida la escritura y la oralidad. A menor tecnicismo, más diferencia. Porque algo que no dije, pero que estuve pensando todo el tiempo y que me parece muy importante, es la escritura. Nunca hablamos como escribimos. La escritura es una cosa y la oralidad es otra. Si a mí alguien me grabara en esta clase, bueno, de hecho hay un video, pero un video es distinto, porque se va a notar que estoy hablando con gente, etc. Si alguien grabara esta conversación y la quisiera transcribir, es muy probable que haya un montón de frases incompletas, no gramaticales correctamente. ¿Por qué? Porque yo misma me interrumpo y digo otra cosa, porque doy la palabra, porque me repito, porque me olvidé lo que dije, entonces soy recursiva y vuelvo. ¿Por qué? Porque la oralidad es imperfecta. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de frenar y de volver a decir, porque alguien me está escuchando en el momento. En cambio, la escritura no está esa posibilidad. Lo que escribo queda ahí, y queda ahí permanente, y el otro lo va a leer tal como está. Entonces, esto es una gran diferencia. La escritura no es igual que la oralidad, hay muchas diferencias, pero en el caso de la oralidad, que llamamos académica, muchas veces puede ser más parecida a la escritura académica. Entonces, empezar a reconocer estas diferencias y a verlas nos va a ayudar a, bueno, a todo, ¿no? A nuestras prácticas, porque cuanto uno más es consciente de sus prácticas, más piensa las cosas, y hasta incluso involucra modificaciones, y también para la expectativa de los estudiantes. A veces queremos que los estudiantes se expresen de una manera y vemos que no va a suceder rápidamente eso, porque ellos no están con un texto anclado para responder, quizás, ¿no? Si les da la espontaneidad, no tienen la práctica, ¿no? Esto de hablar todos los días, entonces, y los factores, obviamente, más de la vergüenza, la timidez, todo eso que influye también. Pero sobre todo esto, no son parte todavía de la cultura disciplinar, no manejan los géneros discursivos académicos, por lo tanto no manejan una oralidad académica, y es parte de lo que tienen que aprender. Y lo van a aprender a partir de lo que van a ver de nosotros como profesores, pero también de las prácticas que tengan en sus exámenes, de poder dar un examen oral, de poder dar una exposición de texto. No es lo mismo dar un examen que exponer un tema de la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Son cosas que hay que ir trabajando. Y en el caso de María, me parece que también está bueno, porque hubo un caso de profe de música que me mostró, no me habló, sino me mostró cómo tocaba el instrumento, porque él enseña así, y yo digo, bueno, pero hay un momento en donde explica algo, imagino, ¿no? Entonces, si va a ver la grabación del profe de música, me parece que la evolución tiene que ver con eso, con que me hubiera gustado escuchar igual alguna indicación de algo oral, porque también influye. En el caso de los que se dedican a cosas muy prácticas, que lo hacen a partir de mostrar, ahí la realidad fue un papel por ahí más chiquito, pero no menos importante, que tiene que ver con ser muy precisos, como decías vos, María, súper técnico, porque algo es fuerza y no es otra cosa, algo es potencia y no es otra cosa, algo es hacer esto y no es otra cosa, o sea, es como la precisión, ¿no? Como bien preciso, y lo mismo, y las consignas tienen que ser claras, tienen que ser súper claras, porque si no, no... Tiene que ser en determinada forma y eso no va a cambiar, aunque la circunstancia que sea. Lo que puede llegar a ser variante es que el alumno, corregir al alumno en el momento, o sea, uno explica y ahí al toque tiene que corregir. Pero bueno, eso que capaz que en una materia que es más totalmente escrita, que no tiene nada práctico, que no tiene que tocar ningún instrumento o que no tiene que tocar una computadora para hacer algo que es solamente escrito, es diferente a lo nuestro, que explicamos algo y al toque corregimos, miramos, observamos. Es como que en la clase de educación física está mucho el práctico y el poner el cuerpo en la explicación que damos, continuamente.
Pero me parece importante señalar eso de que por más que se hable menos, digamos, se escriban menos, igual tiene importancia la parte de oral, ¿no? En este caso, porque tiene que ser precisa. La parte más importante es la visual. Claro, la parte, como Es dice, la visual. la parte visual es la más importante en nuestro caso, y la demostrativa. Claro, sí, totalmente. Bien, ya son 1:30 pasada, entonces no quiero extenderme tanto más, pero quiero saber si hay preguntas sobre esto, sobre lo que charlamos hoy y sobre las actividades. Yo voy a elaborar algunas, voy a retomar las tareas estas para la vez que viene y vamos a seguir hablando de este trabajo que hicimos. No va a quedar ahí, porque además de la escritura tengo mucho para decir. Hoy dije un poco más de la oralidad, de los audios, pero voy a seguir escuchando audios, voy a seguir leyendo textos y voy a retomar estas 2 tareas la semana que viene. Probablemente la tarea de la semana que viene sea un poquito más chiquita, porque como esta tarea va a seguir arrastrando cosas para trabajar, no les voy a dar como una gran nueva tarea de escritura o lectura o oralidad de nuevo, sino que va a ser algo más de reflexión sobre la tarea que hicieron. ¿Se entendió? Bien. Bueno, los saludo y los despido. Que tengan una buena jornada. Hasta luego, profesora. Hasta luego, igualmente. Hasta luego, profe. Chau, chau. Gracias, profesora. Subo la grabación en un ratito. En media hora, más o menos, cuanto me demore en descargarla, la subo. Gracias, profesora. De nada. Profe, muchas gracias. Igualmente. Chau, chau. Chao.